Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder compartir con ustedes un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. Su palabra dice claramente que cada vez que la palabra llega a nuestro corazón, cumple un objetivo, cumple un propósito. Y el propósito de la instrucción es que en nuestra vida haya la manifestación de un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, y también que se haga manifiesto una fe sincera, una fe genuina. Porque la palabra de nuestro Padre Dios, cuando es sembrada en nuestros corazones, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, y genera vida, genera fortaleza, genera restauración, transformación, genera salud y sanidad. Y nuestro anhelo, nuestro deseo, es que usted sea favorecido por la palabra que el Señor envía en esta hermosa mañana. Dice las Sagradas Escrituras que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y esta preciosa oportunidad que Dios nos da de compartir su palabra, tengo clara seguridad que Dios obrará respuestas, soluciones, milagros en vuestras vidas. Queremos también informarle que antes de que termine esta transmisión, estaremos haciendo una oración, estaremos elevando una plegaria a nuestro Padre Dios, pidiendo, solicitando que el milagro, la pronta ayuda, el respaldo a vuestras vidas se hagan presentes y que usted pueda testificar, pueda usted glorificar a nuestro Padre Dios, ya que Él es quien envía la ayuda oportuna. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en esta hermosa mañana y vamos a continuar con esta serie de estudios en donde estaremos viendo las 72 manifestaciones de la bondad de nuestro Padre Dios. Usted se dará cuenta que hoy nos toca ver la 9ª manifestación, la operación número 9 de la bondad de nuestro Padre Dios. La bondad en hebreo se pronuncia Gesed, y Gesed tiene un valor numérico de 72. Y por eso en Éxodo 14, 19, 20, 21 encontramos ese enlace, ese cordón, esa cuerda, esa conexión de las operaciones que tiene, de las manifestaciones que tiene nuestro Padre hacia su pueblo, hacia sus hijos. Hoy miraremos las 3 letras que se unen, que hacen esta ministración, y es la letra Hei, la letra Zain y la letra Yud. Y en ello vamos a mirar cómo nuestro Padre Dios nos muestra cómo de Él fluye el poder de la resurrección. Y vamos a considerar este mensaje en donde encontramos estas 3 letras, la Hei, la Zain y la Yud, en el Salmo capítulo 84, versículo 14. Ahí el salmista hace una pregunta ante la circunstancia que estaba viviendo, experimentando, y le hace una pregunta al Creador, le hace una pregunta al Dios eterno, y le dice: ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Bueno, pues vamos a considerar este mensaje
Y usted se dará cuenta que este Salmo 88 es conocido por los sabios como el Salmo más triste. El Salmo en donde no se evidencia la alegría, no se evidencia la paz, no se evidencia la armonía en la atmósfera, en el medio ambiente en el cual se encontraba esta persona. Algunos deducen o algunos comentan que esta experiencia la tuvo el rey Ezequías. Otra experiencia es el hombre de Dios llamado Job. Otra experiencia o otra aplicación puede dársela al rey Usías, que quedó leproso. Pero veamos la esencia de lo que nos enseña la Escritura en este Salmo, porque ninguno de nosotros está exento de pasar por un momento adverso o momentos complicados en nuestra vida. Y por eso Dios nos envía su palabra a tiempo, nos envía su instrucción para que en el momento que Dios nos libre y que Dios nos guarde de circunstancias adversas. Por eso la enseñanza anterior, la número 8, nos enseña a ser personas que estemos atentos al mandato real para que no experimentemos cosas malas, cosas tristes, cosas caóticas. Pero como estamos en esta tierra, y a veces las distracciones, a veces los descuidos, a veces la frialdad o a veces la desconexión, puede fragmentarse nuestra vasija, puede fragmentarse o dividirse nuestro corazón, y ante esa fragmentación o ante esa apertura o ante ese agujero en la muralla, el enemigo, como anda al acecho, busca la manera de cómo en cierta manera desanimar, enfriar, desviar nuestra atención. Pero por eso agradecemos a Dios porque nos da su palabra. Entonces, cuando vemos la esencia de lo que revela este Salmo 88, conocido como el Salmo más triste, vemos la descripción y la manifestación de una persona que está enferma. Y esa enfermedad que tiene es una enfermedad incurable. Esa enfermedad que tiene va consumiendo su vida, el cual llega a sentir en su ser interno como la vida se le va. Está al borde de la muerte. Como durante sus dolores, durante esa manifestación de dolor en su cuerpo, él comienza a abrir su boca y comienza a manifestar toda ese escenario triste que experimenta. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: has alejado de mí mis amistades y me he convertido en un objeto de repugnancia. Has quitado de mí mis amigos y me he hecho aborrecible. En el versículo 18 dice: has alejado de mí al compañero y al amigo. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Esto lo menciona. Esto es lo que él observa. Y de ahí debemos nosotros de aprender, tomar lecciones, que cuando un ser querido, cuando una persona está pasando por un momento adverso, debemos nosotros de manifestar sensibilidad, atención, respeto, cuidado hacia la persona que está pasando por un momento desagradable o un daño en su salud.
Pero esto era lo que él estaba experimentando. En el versículo 3, él siente, dice, porque mi alma está saturada de males y mi vida se ha acercado al Seol. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Mi vida, mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Esto lo estaba experimentando. El abandono de sus amistades, el abandono de sus amigos, los fuertes dolores, las fuertes pruebas lo estaban haciendo ver dentro de su atmósfera una dimensión de males, calamidades, desdichas. Y también vemos cómo en el versículo 14, que es el versículo que leímos al principio, él también comienza a sentir el abandono, el rechazo y el ocultamiento de la presencia divina. Fíjese, se siente con fuertes dolores, el abandono de sus amigos, el abandono de sus amistades, ve un cuadro totalmente conectado con males, desdichas, dolores. Pero lo más tremendo es cuando él, al estar clamando, al estar abriendo su boca, comienza a sentir también la desconexión de la presencia divina. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Entonces, vemos aquí este escenario caótico y vuelvo a repetir, Dios nos libre de pasar por esta circunstancia, por este valle de sombra, por este valle de muerte, y que podamos tener siempre colocadas en vuestras vidas las vestiduras espirituales, la armadura espiritual que Dios nos ha otorgado para no desmayar, para no desviar nuestra visión, nuestra atención de quién puede rescatarnos de tal circunstancia. Entonces vemos cómo en el versículo 7 y en el versículo 10, y vuelvo a repetir esta palabra que aparecen en varios salmos de la Biblia, la frase Selah. En el versículo 7, él menciona, dice, ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Y aparece Selah como diciendo, tranquilo, pausa, guarda silencio, no abras de más la boca. Y tienes que cambiar tu tonalidad de voz. Tienes que reflexionar. Tienes que revisar. Tienes que ubicarte. Es lo que representa Selah. Pero aparecen dos versículos, el versículo 10 y el versículo 14, con preguntas. En el versículo 10 dice, ¿harás maravillas a los muertos? ¿Cómo se sentía él? Prácticamente muerto. ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Fíjese, las preguntas que él se hacía. Y aparece nuevamente la declaración Selah. Pausa. Detente. Suspende tus diálogos que no te pueden generar vida. Pero aún así, él preguntándose, dice, ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba experimentando esta persona? Que prácticamente la vida se le estaba yendo. Prácticamente ya no había futuro para él en esta tierra.
Y en el versículo 14 le dice, ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Y por qué escondes de mí tu rostro? Como se dará cuenta, entonces este salmo nos trae el que nosotros reflexionemos, el que nosotros revisemos por qué causas a veces viene la enfermedad, por qué causas viene el dolor. Y una de las causas primordiales por las cuales se hace presente los malestares en vuestro cuerpo es cuando la persona ha desconectado su corazón, ha desconectado su mente, ha desconectado su oído de la búsqueda de la presencia y de escuchar la palabra de nuestro Dios y atender, dar y prestar atención al Creador del universo. El Señor lo dijo claramente: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos. Eso está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dice, ninguna enfermedad. Pero vuelvo a repetir, estamos en esta tierra. Y hay muchos factores por los cuales a veces aparece un malestar en nuestro cuerpo y nadie está exento de experimentar un malestar, un dolor, una infección, una contaminación en nuestro cuerpo. Pero bueno es entonces refugiarse en el Señor, bueno es entonces prestar atención, bueno es entonces poner en práctica y obedecer los mandamientos de nuestro Padre Dios. Él es nuestro sanador, Él es nuestro refugio. Cuando la señal de su sangre está en los postes y dinteles de nuestra vida, el ángel destructor o la destrucción no puede ingresar en donde hay una señal, hay una marca de la sangre del Cordero. Entonces, este hombre de Dios hace la pregunta y dice, ¿harás maravillas a los muertos? Y esa respuesta la contesta. Ese interrogante tiene una respuesta. Y eso lo responde nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Juan 11:25, cuando Él se manifiesta y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa pregunta que se hizo, ¿tú harás maravillas con los muertos? Las personas que estén pasando por un momento adverso, ¿tienen solución? ¿Hay alternativa? La persona que está enferma tiene una respuesta escritural que la anime a levantarse y a salir y surgir y volver a tener una nueva oportunidad. Sí la hay en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos enseña nuestro Padre Dios en esta mañana. La bondad de nuestro Padre Dios se hace presente en estas tres letras, Hei, Sain, Yud. La Hei manifestando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Sain representando el poder de la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Y la Yud representando la mano poderosa de Dios obrando de manera sobrenatural para rescatar al necesitado. Cuando sumamos este valor numérico de estas tres letras, Hei vale 5, Sain vale 7 y Yud vale 10, nos da un resultado de 22. Y 22 tiene que ver con el poder creativo. El proyecto ya está establecido.
consumado es. Todo está a vuestro favor. Todo está para que te vaya bien. Todo está autorizado para que tengas vida y vida en abundancia. El proyecto de la redención se ha llevado a cabo y ahora los hijos de Dios tenemos gloria, tenemos pacto, tenemos su palabra, tenemos su gracia, tenemos a su Espíritu Santo, tenemos vida y vida en abundancia. La paga del pecado es muerte. Y vuelvo a repetir, nadie está exento de cometer un error, una falta, una equivocación, una mala decisión. Y puede ser que por ello se abra una puerta a la enfermedad. Se abra una puerta a un malestar en vuestro cuerpo físico. Pero para eso, el hombre y la mujer que cree en el mensaje de nuestro Señor que representa la gracia, dice el libro de Juan, que la gracia se hizo presente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta que hace este hombre que experimentaba un dolor, un daño al borde de la muerte, ¿harás maravillas a los muertos? Y la respuesta es sí. ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? La respuesta es sí. Y eso lo vemos como en 1 de Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, bueno es que nosotros reconozcamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia, ese don, ese regalo que nos ha dado, que es la salvación. Junto con ello nos otorga el poder de la palabra, el poder del escrito está, y junto con ello la mano poderosa de Dios, porque la ayud representa la mano poderosa de Dios, pero también representa la transformación de nuestros pensamientos, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de vida y no de muerte, pensamientos de fortaleza y no de debilidad, pensamiento de sobreabundancia y no de escasez. Porque nuestro Padre Dios, sus pensamientos no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención a lo que dice su palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? Creer en lo que está escrito en su palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? Obedecer lo que está escrito en su palabra. Creer implica obedecer. Tener fe implica ser fiel. Tener fe implica ser obediente a lo que me manda la Escritura. Entonces, vemos cómo nuestro Señor nos enseña en 3 eventos en la Escritura. Un evento se registró allá en Marcos 5:21, cuando uno de los oficiales de la sinagoga se fue ante el Señor Jesús. Este oficial se llamaba Jairo. Y dice que al ver al Señor Jesús se postró a sus pies. Versículo 23, le rogaba con insistencia diciendo, mi hija está al borde de la muerte. Parecido al evento del Salmo 88. Mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Pongas la mano poderosa de Dios. La mano que fortalece, la mano que restaura, la mano que envía la pronta ayuda. Y entonces dice, mientras estaba todavía hablando, le estaba rogando que fuera a su casa. Dice que vinieron de casa, estoy leyendo el versículo 35, vinieron de la casa de este oficial y le dijeron, tu hija ha muerto,
¿para qué molestas aún al maestro? Ya tu hija no tiene vida. Y entonces en el versículo 36, el Señor, oyendo lo que hablaban, le dice al oficial, le dice a ese hombre que escuchó un diagnóstico negativo, le dice, no temas, cree solamente. Y aquí es donde vemos cómo las voces se hacen presentes. Las voces que te desaniman, las voces que te dicen ya se acabó la oportunidad, las voces que dices ya para qué tanta, ya no insistas en pedirle a Dios, ya no insistas en rogarle a Dios, ya no insistas en orar, ya no hay alternativa, te van a llegar voces así. Pero la voz que viene de nuestro Señor te dice, no temas, cree solamente. El diagnóstico era ya, no hay solución, ya se acabó. Ese era el diagnóstico. Esa era la declaración de los hombres que le fueron a decir tal resultado a este oficial. Pero vemos cómo inmediatamente aparece la voz de nuestro Señor diciendo, no temas, cree solamente. Y entonces vemos cómo se acerca a su casa. Usted, en ese lapso hay un milagro que surge, un milagro que opera el Señor. Y siempre el Señor estaba rodeado de multitudes. Pero cuando llega a la casa, dice que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en esa actividad de ir a la casa del oficial, dice que en esa casa había un alboroto y lloraban y se lamentaban mucho. Mire lo que produce estar sin la presencia de Dios. Pero cuando el Señor se hace presente, dice, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? Si el dador de la vida estaba ahí, si el que traía vida y vida en abundancia se hizo presente, dice, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y en vez de decir, gloria a Dios, gracias Señor, ¿sabe qué pasó con la gente que estaba ahí? Versículo 40 dice que se burlaban de él. No le dieron crédito a esa palabra. Y esto es lo mismo que está pasando en nuestro presente. El Señor nos ha enviado su gracia. El Señor nos ha enviado su palabra. Y el Señor se hace presente con su mano poderosa para rescatarte del pozo de la desesperación, para rescatarte de toda esa experiencia o todo ese evento o toda esa atmósfera de dolor y tristeza que estás viviendo. Quizás hay alboroto, quizás hay turbulencia, quizás hay lamento, hay lágrimas, quizás hay fuerte dolor. Pero hoy el Señor te trae esta palabra porque Él es el que tiene el poder de la resurrección, el poder de los milagros, el poder creativo. Él ha hecho, Él ha redimido, Él vino a cumplir el proyecto del Padre para que ahora el hombre y la mujer que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Las voces querrán desanimarte, se burlarán. Inclusive la ciencia médica, cuando ya no hay una alternativa, cuando ya no hay una medicina o un tratamiento en donde los mismos médicos te llegan a decir, solo un milagro, claro, solo cuando ya la ciencia, las manos del hombre dice ya no se puede, pero ahí surge la vida que otorga Dios a sus hijos. Allí surge el respaldo maravilloso
de un padre que ama a sus hijos. Por más desalentador, por más negativo que sea el diagnóstico o el estudio clínico que te hayan dado, mantente firme. El Señor te dice en esta mañana, no temas, cree solamente. Versículo 41 dice, y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. 12 años tenía esta niña. Si vemos todo lo que nos enseña en este relato, veamos cómo el Señor nos muestra que la vivencia, la estancia, el tiempo que estaba viviendo esta niña, llevaba muy corto tiempo de escribir anécdotas, experiencias, pero Dios le retorna la vida para que ella testifique, para que ella glorifique, para que a través de ese milagro nosotros comprendamos que tenemos a un Dios sobrenatural. Él le da vida aún lo que está muerto. Quizás tu negocio, quizás tu matrimonio ya no tiene solución, entre comillas. Quizás la vida de tus hijos, quizás tu salud, quizás ese proyecto que tanto anhelabas desarrollarlo y todo el mundo te dijo, ya no hay más. Quizás el ministerio que Dios te dio, por una equivocación, por un error, se ha venido abajo todo. Hoy el Señor te dice, yo soy el Dios, soy el que tiene el poder de la resurrección, el que le da vida aún lo que está muerto. Pero no nada más con este testimonio encontramos el respaldo del Dios de la resurrección, sino vemos en Lucas 7:11 a un joven también, un jovencito que también dice que en Lucas 7:11 Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad de aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Y al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Nuevamente la presencia. Nuevamente ante el momento del dolor, ante el momento de la pérdida de la vida de un hijo, el Señor se acerca y le dice, no llores. Esta mujer había experimentado la pérdida de la vida de su esposo, era viuda, y ahora su hijo se le estaba yendo también. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Otra resurrección. Ya iban hacia el sepulcro, ya lo llevaban, ya había muerto. Pero una palabra, la presencia divina, su palabra, su espíritu, al creerla, siempre su palabra se hará presente para tornar ese lloro en alegría, esa tristeza en gozo. Vemos entonces a una niña, ahora vemos a un joven, pero también vemos otro relato en Juan 11:28.
11:38, perdón, dice, Jesús de nuevamente profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces la pregunta que surge allá en el Salmo 88, el salmo más triste, la experiencia de desolación, la experiencia de dolor, la experiencia de abandono. Y la pregunta que surge allá es, ¿harás maravillas con los muertos? ¿Los muertos se levantarán y te alabarán? ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Al que cree, todas las cosas le son posibles. Ya tenía 4 días. Ya huele mal, decía Marta. Y entonces dice que quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Mire qué conexión. Mire qué relación. Mire qué intervención. Mire qué respaldo tenemos los hijos de Dios. Porque esto es para que nosotros recobremos confianza, para que nosotros recobremos fe, para que nosotros recobremos gracia, para que nosotros recobremos bienestar, para que nosotros tengamos plena seguridad en el Padre que nos ama. Dice que, le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Entonces, dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces, ¿qué nos muestra nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el que otorga la vida y la vida en abundancia. Por eso, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, en ningún momento debemos de relacionar la muerte como algo ya irreparable. No, Dios es el que tiene el dominio sobre la muerte y Él es el que da la última palabra. Cuando el diagnóstico clínico, cuando el especialista, cuando el que califica o el que lee los planos, cuando el especialista te dice, ya no hay para dónde, ya no hay alternativa, ya no hay solución, y pareciera ser que esas palabras son como aguijones en la mente, aguijones en las emociones. Ahí es donde nosotros tenemos que apegarnos al escrito. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice nuestro Señor con respecto a esto tan fuerte, a esto tan triste, a esto tan adverso, a esto que no encontramos salida? ¿Qué dice la palabra? Pues la palabra de Dios nos enseña a ser perseverantes. La palabra del Señor nos enseña a tener firme nuestro objetivo. Mire lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Al de firme propósito, al que tiene esa fe, al que tiene esa convicción, dice, Dios lo guardará en perfecta paz, porque en el Señor confía. Al que le dice, así como lo dijo una ocasión el apóstol Pablo,
si yo vivo, para Cristo vivo, para ser un portador de bendición yo vivo. Pero si muero, para Cristo muero. Entonces paso a la siguiente dimensión. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Cuando tenemos ese propósito firme, dice que nuestro Padre Dios guardará a sus hijos en perfecta paz. Por eso en el versículo 4, Isaías 26:4, dice: confiad en el Señor, confiad en nuestro Padre. Pero no nada más un tiempecito, dice: confía en Él para siempre. Porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, tenemos un refugio eterno, tenemos una protección eterna, tenemos bendición de Dios. Entonces, ¿hay alternativa? ¿Hay solución? Sí. El Señor claramente dijo que Él es el que tiene el poder de la resurrección. Voy terminando con esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1, dice que pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Quisieron ir a donde estaba sepultado el Señor. Y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Fíjese. Y de miedo a él, dice, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ya no estaba ahí. Ya no estaba nuestro Señor en esa tumba. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo: venid, ved el lugar donde yacía, donde Él estaba sepultado, y ya no estaba el Señor. Y esa es la confianza que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder de la resurrección. Dice: e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y aquí Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y entonces ellas, dándose prisa, llevaron el mensaje de la resurrección. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, amado pueblo de Dios. Ser portadores del mensaje de la resurrección. En Dios hay vida, y hay vida en abundancia. Hay que escuchar el mensaje, creerlo y desarrollarlo. Ellas vieron esa visión de este ángel manifestándose como un rayo, manifestándose de una manera sobrenatural, porque ese es el mensaje que viene del cielo para modificar, para sanar, para transformar, para restaurar, para abastecer, para proveer, para dirigir, para guiar. Ese mensaje quiere que nosotros, nuestro Padre Dios quiere que nosotros lo reproduzcamos, diciendo: hay vida y hay vida en abundancia. En Dios hay oportunidades. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres? Llevaron el mensaje de la resurrección. Y entonces, para reafirmar y confirmar esto, en 1 Corintios 15:3, el apóstol Pablo escribe y dice:
Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo está conforme a las Escrituras. No hay alteración alguna, no hay una alteración que esté fuera de las Escrituras. Todo está escrito, todo está registrado conforme a las Escrituras. Dice que se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Note cómo hay una confirmación de testigos de cómo el poder de la resurrección, el Espíritu de Santidad resucitó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora nosotros, como portadores de ese mensaje, como lectores del escrito está, debemos nosotros de creer y absorberlo e impregnarlo en nuestra vida, para que ante una mala noticia, ante una fuerte adversidad, fuerte amenaza, un bloqueo, una alteración, un dolor en nuestro cuerpo, podamos acudir con confianza al trono de la gracia. Podamos acercarnos con confianza delante de nuestro Padre y solicitar la ayuda, porque nuestro Dios enviará la respuesta oportuna, el favor oportuno, puertas abiertas. Por eso, la manifestación y operación de la bondad de nuestro Padre con estas 3 letras, Hei, Zain, Yud, nos muestran el poder creativo, el poder de la resurrección, la gracia, la palabra y la mano poderosa de Dios obrando a favor vuestro, obrando en vuestra ayuda, en vuestro auxilio. Tenemos esa gran virtud, tenemos esa gran oportunidad ahora, así como ese ángel le dio el mensaje a las mujeres de llevar en su corazón, en su boca, el mensaje de la resurrección. Hoy nosotros también debemos de proclamar esto. No rendirnos, no opacarnos, no desanimarnos, no perder fuerza, no te desanimes, no bajes la mirada a la tierra, levanta tu mirada al Padre, levanta tu rostro a donde está nuestro Padre Dios, que Él acudirá, Él enviará la salud, la sanidad, la defensa, la protección, la provisión, los recursos que tú necesitas. Con Dios todo lo podemos. Ten confianza. Ese dolor que está en tu cuerpo físico, hoy nos presentaremos ante el trono de la gracia. Y ten confianza, porque nuestro Padre Dios te envía nueva oportunidad. Aún seguirás escribiendo anécdotas de tu vida en esta tierra. Aún no has desarrollado todo lo que Dios te ha encomendado. Dios te dará una nueva oportunidad. Sírvele con todo tu corazón. Escúchalo y obedécele. Aún no has cumplido con la tarea, Dios te da nuevas oportunidades. Tu matrimonio tendrá una nueva oportunidad. Tu negocio, Dios activará la bendición para que tengas nuevos resultados y buenos resultados. Pidámosle al Señor en esta preciosa mañana que Él ministre su bendición a vuestra vida y podamos
podamos ver cómo su preciosa mano nos levanta. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta preciosa mañana hemos hablado el mensaje que tú nos has mostrado, el poder de la resurrección. Muchos de tus hijos están pasando por algún dolor, alguna enfermedad, alguna infección o algún contagio en su cuerpo físico. Acudimos a ti, Padre, porque tú eres nuestro Padre lleno de bondad, y una de tus operaciones es la salud y sanidad. Por favor, mi Dios, auxilia a tus hijos que están en los hospitales. Auxilia a tus hijos, mi Dios, que están ahí en sus camas con fuertes dolores. Acudimos a ti, Padre, porque tú eres el dador de la vida. Acudimos a ti, amado Padre, porque tú eres un Padre compasivo y misericordioso. Levanta, por favor, de ese lecho de dolor a tu pueblo, a tus hijos. Aparta esa infección. Señor, esa circunstancia, Señor, de opresión, de depresión, de ansiedad, de miedo que muchos de tus hijos están teniendo debido a los resultados que ha dado el laboratorio, debido a los resultados que ha dado el médico. El diagnóstico negativo, Señor, ha imperado, esa voz ha penetrado en sus almas y están generando turbulencia. Muchos de ellos no duermen, Padre, a causa de la información que recibieron. Pero, Padre, por eso suplicamos por tu gran bondad, seas tú interviniendo, la intervención, la cirugía divina se haga presente en el cuerpo de tus hijos. Muchos de ellos, sus órganos están tan deteriorados que requieren de una transmutación, Señor. Requieren de órganos nuevos. Por favor, Padre, auxilia a tu pueblo, que ellos puedan mirar cómo la luz de tu rostro en este momento llega a sus vidas y los levanta, los sana. Sus células son desintoxicadas, sus pulmones son libres, la circulación funciona de una manera sobrenatural, sus corazones, riñones, hígado, páncreas, sus huesos, sus cartílagos, su cerebro, Señor, todos sus órganos, seas tú interviniendo de manera sobrenatural. Seas tú, Señor, interviniendo de manera especial a favor de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, tus hijos reciben el milagro en esta mañana. Pero también ponemos en tus manos a los matrimonios, los proyectos, los trabajos, los negocios, las diferentes tareas que tus hijos desarrollan, Padre. Respáldales, Señor, a tus siervos que de una u otra manera han sido dañados en su vida espiritual y han perdido fuerza, han perdido, Señor, ese ánimo de servirte. Por favor, ten misericordia y extiende tu mano. Y, Señor, levántalos y que ellos puedan recuperar esa unción, esa gracia, ese respaldo divino para que te sirvan con alegría de corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo, guárdales. Seas tú generando un manto de bendición alrededor de ellos y la luz de tu rostro resplandeciendo sobre cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, amado Padre, por todas tus bendiciones.
gracias. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza, tengan ustedes esa convicción, esa fe de que nuestro Padre interviene. Solo ahí donde tú te encuentras, dile gracias por el milagro, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Bueno, pues yo me despido, deseando que tengas un día extraordinario y que buenas noticias aparezcan siempre en vuestro entorno. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.